y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Desde Puebla y transmitiendo para el mundo entero, les damos una muy cordial bienvenida a esta segunda noche de conferencias evangelísticas en el histórico Teatro de la Ciudad de Puebla, el más antiguo de América Latina. Nos sentimos felices de verles a cada uno de ustedes aquí. Siéntanse bienvenidos. Y también a aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla, que las bendiciones del cielo les alcancen donde quiera que estén. Bienvenidos también ustedes. Y ahora, antes de abrir el santo libro de Dios, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en el estudio de su palabra. No podemos abrir el santo libro de Dios sin pedir la guía del Espíritu Santo. Para aquellos que puedan, me acompañan de rodillas. Los demás pueden inclinar su rostro en señal de reverencia al dirigirnos a nuestro Padre. Nuestro amantísimo Padre y Dios, alabado y glorificado sea tu grandioso nombre. Estamos en tu presencia, agradecidos por el privilegio de conocerte a ti, de conocer a nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra. Al abrir las páginas de tu libro, te pedimos que ese mismo Espíritu que inspiró a esos santos hombres de Dios a registrar estas cosas para nosotros, sea quien las administre a nuestra vida y a nuestra alma en esta hora. Permite, Señor, que el impacto de tu palabra sea tal que nos lleve a tomar decisiones para vida eterna. Bendice a cada persona aquí presente y gracias por la presencia de tus santos ángeles con nosotros que nos hacen compañía. Gracias también por el ministerio de Cristo en el santuario celestial intercediendo por nosotros y gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos encomendamos a ti para que seas tú quien nos hables a través de tu palabra. Todos estos favores los pedimos suplicándote una bendición especial por cada persona aquí presente, por cada uno que está al alcance de mi voz, Señor, que tu bendición le arrope en esta hora y pueda decir qué bueno fue escuchar la palabra de Dios. Todos estos favores te los pedimos sin merecerlos, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta plegaria a nuestro Padre Celestial. Y sin más, vamos a abrir el santo libro de Dios, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis, el libro por excelencia profético de la palabra de Dios. En el capítulo 1 de Apocalipsis nos dice en el versículo 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado
versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Alabado sea el nombre del Señor. Dice aquí que este libro es la revelación de Jesucristo. A través de este libro conocemos a su autor, que es el Señor Jesús. Él es quien nos revela, y dice que envió el mensaje a través de su ángel a su siervo Juan, que dio testimonio de lo que él vio, lo registró en este libro para que tú y yo pudiéramos conocer el mensaje de Dios. Y hay una triple bendición aquí, o más bien 3 bendiciones. La primera es para el que lee, la segunda es para el que oye, y la tercera es para el que guarda las cosas escritas en este libro. No alcanza con oír, también hay que leer. Por eso les hemos pedido desde anoche que traigan el santo libro de Dios. Es más, a mí me encantaría que hubiera un poquito más de en la audiencia para que ustedes puedan seguir la lectura del santo libro de Dios, porque hay una bendición también para el que lee. Pero más importante aún es no solamente escuchar y leer, sino también poner en práctica la palabra de Dios, porque no son los oidores los que serán bendecidos, sino los guardadores, los hacedores de la palabra de Dios. Nosotros comenzamos a ver anoche el último mensaje de misericordia de parte de Dios a este planeta Tierra. Ahora, a lo largo de la historia, Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras. Nos dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Hebreos en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su presencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es aquel que vino a este mundo, que murió, que con su sangre nos limpió del pecado, y habiendo hecho esa purificación por nosotros, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y allí intercede por nosotros. Así que Dios nos habló por los profetas, pero también nos habló a través de su Hijo. La revelación máxima de Dios fue a través de Jesucristo. Si queremos conocer a Dios, lo conocemos a través de Cristo. San Juan en el capítulo 1 nos dice en el versículo 18, San Juan capítulo 1 y versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha revelado, Él le ha dado a conocer. Así que nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo su Hijo. Y nuevamente en San Juan, en el capítulo 14,
nos dice que uno de sus apóstoles, el apóstol Tomás, o más bien, primero habló Tomás y le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Nosotros no sabemos dónde vas, no sabemos el camino. Y Jesús le dijo a Tomás, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le habéis visto y le conocéis. Y entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El deseo de tantos seres humanos, ¿verdad? Nos gustaría conocer a Dios. ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios no se muestra? ¿Por qué es el Dios escondido, el Dios trascendente que está más allá de nuestro alcance? Bueno, la Escritura declara en el libro de Isaías, en el capítulo 59, que no es que Dios se haya escondido de nosotros, sino que son nuestros pecados e iniquidades los que han hecho entre nosotros y nuestro Dios para que no veamos su rostro. Si Dios se manifestara en toda su majestad y gloria, el ser humano sería consumido por su presencia, sería aniquilado, sería destruido, porque la luz destruye las tinieblas. Y en este mundo de pecado, la presencia de Dios no podría ser. Dijo a Dios: Señor, muéstrame tu rostro, quiero verte, Señor. Lo mismo que le dijo Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y Dios le respondió a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El hombre mortal, pecador, no puede ver el rostro de Dios. Por eso Dios se hizo hombre. Por eso se revistió de humanidad, veló su divinidad con la humanidad. Y Jesús le responde, versículo 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús vino a revelarnos al Padre. Y así como ya hemos leído, a Dios Padre nadie ha visto jamás, pero su Hijo unigénito Él le ha revelado. Y el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que el Padre le dio. Noten que Él dice: yo no hablo de mí mismo. Las palabras que yo hablo, las hablo no de mi cuenta, sino del Padre que me dio esas palabras. De vuelta ahora a Apocalipsis, en el capítulo 1. Ya leímos el versículo, pero para que quede grabado en nuestra mente, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El libro de Apocalipsis es esa manifestación de Dios a través de Jesucristo. Las palabras vienen de Dios Padre a través de Cristo para la raza humana. Y en estas palabras se encuentran los mensajes directamente del trono de Dios. Saben, hay mucha gente que tiene miedo de estudiar el Apocalipsis. Hay mucha gente que dice: no, el Apocalipsis a mí me asusta. Habla de muchas cosas que dan miedo. Hablan de bestias y hablan de cuernos y hablan del número 666 y hablan de destrucción y hablan de plaga y hablan de juicios y de maldiciones. Es un libro que a mí me asusta.
Déjenme decirles, el libro de Apocalipsis, según lo que el mismo Señor Jesús nos dice, es una revelación de sí mismo. Es la revelación de Jesucristo. Y si Él nos revela esas cosas, es porque el corazón de Dios ama a la raza humana. Y Él no quiere que ninguno perezca, que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Ciertamente como Dios es amor, también la palabra de Dios declara que Dios es justicia. Y Dios va a hacer justicia en esta tierra. Por eso Él nos revela las cosas que han de venir, para que nosotros tomemos la decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si estaremos de parte de Dios o si recibiremos el castigo de los enemigos de Dios y de su palabra. Vamos ahora al texto que comenzamos a estudiar anoche, el último mensaje de Dios para el planeta Tierra, Apocalipsis capítulo 14. Nosotros vimos anoche que en cada periodo de la historia Dios tuvo un mensaje especial para esa generación. Así como había una verdad presente para la generación de Adán en adelante, y vimos que esa verdad presente era el evangelio eterno que les fue revelado, y lo vimos de una manera maravillosa anoche, el evangelio aún antes de la época de Noé, revelado directamente por Dios en su palabra. También vimos que Dios mandó un mensaje para la generación antediluviana a través de un profeta llamado Enoc, y cómo Enoc profetizó del juicio que vendría, cómo a través de una profecía del nombre de su propio hijo anunció cuándo vendría el juicio. Es interesante, no vamos a repetir esto, pero aquellos que no estuvieron anoche, pues harían bien en conseguir el tema que fue filmado para poder aprender esas cosas interesantísimas. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? ¿Puedo ver las manos? Muy bien. ¿Y cuántos aprendieron algo que no sabían anoche? ¿Puedo ver las manos? Bueno, creo que Dios nos ha ido revelando cosas interesantes de su palabra. Ahora, así como Dios habló en la época de Noé, así como Dios habló en la época de Elías, mandando un mensaje específico para esa generación, así como Dios habló a través de Isaías, de Jeremías, de todos los profetas, con un mensaje para esa época, y así como Dios levantó un profeta, que de todos los profetas ninguno fue más grande que él, dice el Señor Jesucristo. El nombre de ese precursor, de ese profeta que Dios levantó para preparar el camino delante del Mesías, se llamó Juan el Bautista. Sin embargo, también vimos anoche que a pesar de que Dios ha enviado mensaje tras mensaje a través de sus siervos los profetas, muy pocos aceptaron ese mensaje. La mayoría de la gente es rebelde y dura de corazón. Y aunque Dios quiere salvar al ser humano, muy pocos, realmente muy pocos nos dejamos salvar. El Señor Jesús contó una parábola de cómo el rey hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y claro, esta parábola tenía una enseñanza muy especial. San Mateo en el capítulo 22, tanto en el capítulo 21 como en el 22 hay dos parábolas que se parecen mucho. Una se titula la parábola de los labradores malvados y la otra la parábola de la fiesta de bodas. Vamos a leer la del capítulo 21. Aunque son muy similares. Dice, comenzando con el versículo 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre
y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente les envió a su propio hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apedriémosle y quitémosle su heredad, apoderémonos de ella. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otra gente que produzca los frutos de él. Al que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Wow. Jesús tuvo que hablar así de su propio pueblo, porque dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Le mandó profeta tras profeta anunciando su mensaje. A unos apedrearon, a otros mataron, a otros destruyeron, y les mandó más mensajeros y también los rechazaron. Y finalmente les mandó a su propio hijo y lo mataron. Esa es la historia de cómo los mensajeros de Dios han sido tratados, aquellos que traen mensajes de parte de Dios, los profetas. Ustedes saben, Juan el Bautista, ¿cómo terminó? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Lo degollaron, le volaron la cabeza por predicar la verdad, por decirle al pueblo su pecado y por atreverse a abrir la boca y a señalarle al rey Herodes que estaba viviendo en concubinato con una mujer que no era su esposa, sino la esposa de su hermano. Y él se atrevió a señalarle el pecado, y esto enfureció a Herodías y lo mandó a matar, a degollarlo, porque lo odiaba, porque le había señalado su pecado. Qué tremendo. Ahora, también Dios envía un mensaje para la generación final. El pueblo y la generación que había de estar vivo justo antes del regreso del Señor Jesús. ¿Ustedes creen que si Dios en cada generación ha hablado y ha mandado un mensaje especial para esa época, que Dios no tendría un mensaje para nuestros días? Claro que lo tendrá. Y ese mensaje final se encuentra registrado en Apocalipsis capítulo 14. Lo vamos a leer y hoy vamos a iniciar el estudio de ese mensaje final en el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 14, y lo voy a leer primero sin detenerme, y luego entonces vamos a regresar a estudiarlo más a fondo. Dice en el versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a
toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten, este es un mensaje global que tiene que alcanzar a todo el planeta Tierra. Versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré, dice el versículo que sigue, el 14, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Acabamos de leer lo que se conoce en la Escritura como el mensaje de los tres ángeles, o el triple mensaje angélico. Si ustedes ven, dice: vi un ángel volar por en medio del cielo. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Acabamos de leer lo que se conoce en la Escritura como el mensaje de los tres ángeles, o el triple mensaje angélico. Si ustedes ven, dice: vi un ángel volar por en medio del cielo, y otro ángel le siguió diciendo, y un tercer ángel le siguió diciendo. Tres mensajes, tres ángeles que vuelan por el cielo y traen un mensaje para dar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, no es que Dios va a anunciar el mensaje al planeta Tierra a través de ángeles. Nuestro ciclo de conferencias para la ciudad de Puebla esta semana lleva por título: Tres ángeles vuelan a Puebla de Los Ángeles. Porque esta ciudad se conoce como Angelópolis, la ciudad de Los Ángeles, Puebla de Los Ángeles. Pero Dios envía el triple mensaje angélico, tres ángeles que vengan a anunciar el evangelio eterno a Puebla. Y Dios utiliza siempre para proclamar su mensaje de salvación no a ángeles, sino a seres humanos,
A cada uno de nosotros Dios nos ha hecho depositarios de su verdad. Y nosotros somos aquellos que hemos de proclamar este mensaje. Como lo vimos anoche, que Dios reveló su secreto a través de sus siervos, los profetas, que proclaman el evangelio de salvación. Ese misterio que estaba oculto desde tiempos eternos, pero que Dios ha revelado para nuestra generación. Ahora vean bien, 3 ángeles, 3 mensajes. Y tú me dices, bueno, pastor, ¿y por qué usted dice que este triple mensaje angélico es el último mensaje de Dios para el planeta Tierra? Bueno, muy sencillo. Juan vio 3 ángeles que atravesaban el cielo y proclamaban un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y luego Juan dice, y miré y vi una nube blanca. Y el que estaba sentado sobre la nube venía con una hoz para recoger la cosecha de la tierra. Y el ángel del templo le gritó al que estaba sentado en la nube. Y el que estaba sentado en la nube, dice, era semejante al Hijo del Hombre. Y dice que le dijo, echa tu hoz y ciega, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube echó su hoz y la tierra fue cegada. La cosecha final, la siega de la tierra, viene a ser recogida por el que viene sentado en una nube blanca, y ese es Hijo del Hombre. ¿Y qué representa la cosecha final? Nuevamente, el Señor Jesús contó una parábola donde nos explica esto. Vamos a San Mateo en el capítulo 13. San Mateo en el capítulo 13. Aquí se encuentra la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí hay una parábola que nos va a ilustrar lo que es la cosecha final, porque dice que había que dejar crecer junto el trigo y la cizaña hasta el tiempo de la siega. ¿Qué es la siega? Vamos a leer un poquito más adelante, porque Jesús explicó esta parábola a sus discípulos. Versículo 36. Despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, fíjense bien, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Noten la expresión el Hijo del Hombre, es la misma que aparece en Apocalipsis 14:14. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Aquí está la parábola y está muy claramente explicada por el Señor Jesús. Trigo y cizaña, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Habrían de crecer juntos, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. En la iglesia también hay trigo y hay ¿qué? Hay cizaña. Hay gente que acepta al Señor y va a la iglesia pensando que se van a encontrar con todos santos, que nomás les faltan las alitas para volar al cielo. Pero cuando llegan a la iglesia se dan cuenta que no todo lo que reluce es oro. Que así como hay gente sincera que ama al Señor y está luchando para vencer sus defectos de carácter, hay muchos otros que son tropiezo, que tienen un carácter que son peores que algunos del mundo. Y la gente que llega dice, pero ¿y de qué me sirve meterme en la iglesia si está peor aquí que allá afuera? Y muchos se desaniman porque no entienden lo que pasa. La buena semilla son los hijos de Dios, pero el enemigo sembró cizaña. Sin embargo, Jesús dijo que no había que arrancar la cizaña, iban a crecer juntos hasta el día de la siega. Y cuando viniera la cosecha final, entonces se haría la separación entre el trigo y la cizaña. Y la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Nuevamente, San Mateo en el capítulo 24 y en el versículo 30 y 31 dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Nuevamente, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal del Hijo del Hombre es esa nube que va a aparecer en el horizonte al este. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Noten, los segadores que vienen a recoger la cosecha son ¿quiénes? Los ángeles. Pero hay una doble cosecha. Está la cosecha del trigo, pero también está el recoger la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Ahí mismo en el versículo 37 dice: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Así que de igual manera como fue en aquella época, Dios mandó el mensaje de misericordia, mandó el llamado al arrepentimiento, mandó un pregonero de justicia, así le llama la Biblia a Noé, pregonero de justicia, que proclamó la verdad, que anunció, alertó al mundo de la destrucción que vendría. Pero la gente no quiso aceptar, dice, no entendieron. Y la verdad no es que no entendieron, sino que no quisieron entender, porque Dios les habló claramente. Y sin embargo, muy pocos aceptaron. Solamente 8 se salvaron y todos los demás fueron destruidos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Qué terrible. Pero saben, nadie va a poder acusar a Dios de que no quiso salvar a los seres humanos, porque Él quiere que todos sean salvos. Léanlo en el libro del apóstol San Pablo a Timoteo. Esto es Primera de Timoteo capítulo 2. Dice en el versículo 3 y 4: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Él envía el mensaje de salvación. Pero no todos quieren aceptar el llamado de Dios. No todos, como vimos anoche, obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, una hoja antes de donde estamos, la hoja anterior. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 10. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Noten, va a haber 2 grupos de personas cuando Jesús regrese en las nubes del cielo. Por un lado estarán aquellos que no quisieron aceptar el llamado de Dios, que endurecieron sus corazones. Les dice aquí, los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición. Pero los otros, dice, cuando Jesús venga en aquel día va a ser glorificado en sus santos y en todos los que sí creyeron. Los que creen y los que rechazan. Los que se salvan y los que se pierden. El trigo y la cizaña. Las ovejas y los cabritos. Los buenos y los malos.
los que siguen el camino angosto que lleva a vida eterna y los que siguen la senda ancha que lleva a perdición. Siempre ha sido igual, a pesar de que Dios quiere salvar a todos los hombres, no todos se salvan. Y algunos dicen, bueno, ¿y por qué no? Si Dios es todopoderoso, ¿que no puede Dios salvar a todos? Aunque Dios es todopoderoso, hay algo que aún siendo todopoderoso Dios no puede hacer, y es salvar a ninguno que no se quiere salvar, porque Dios respeta el libre albedrío, respeta la decisión de cada individuo, y Dios no va a salvar a nadie por la fuerza. Si yo me he de salvar, tengo que querer salvarme, tengo que aceptar su mensaje de salvación y tengo que ponerlo por obra. Así de importante es la libertad para Dios. Por eso Él nos amonesta, por eso Él nos dice lo que viene para que escojamos. Fíjense, Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30 dice el versículo 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas, para que seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. A los cielos, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y la prolongación de tus días. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida para ti. Y si tú rechazas a Jesús, estás rechazando la vida, estás rechazando la salvación, porque no hay otro camino de salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Escoge la vida para que vivas tú y tus hijos, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es el camino. Él es la vida para ti y la prolongación de tus días. Dios te ofrece la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la salvación y la condenación. Pero si quieres ser salvo, tienes que escuchar su voz, tienes que seguirle a Él y tienes que aceptar su mensaje de salvación. Es así de sencillo. ¿Y por qué la mayoría de la gente no quiere aceptar? San Juan, capítulo 3, un texto muy conocido, posiblemente el versículo de la Biblia más conocido en toda la Biblia. San Juan capítulo 3 y versículo 16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero miren lo que dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18: el que en Él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amigo, amiga que me escuchas, hay un solo camino a la salvación, y ese camino es Jesús. El que rechaza a Jesús rechaza la vida. Para perderte no tienes que hacer nada. Escúchalo bien. Para perderte, para condenarte, no tienes que hacer nada. Aquí dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Todos los seres humanos estamos bajo la condenación del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Para condenarnos no tenemos que hacer nada. Ya estamos condenados, porque todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos estamos bajo la condenación del pecado. Cada persona que pasa por la calle, aquí frente al teatro, está bajo la condenación del pecado. Y los que estamos aquí adentro también. Porque el pecado se pasó a todos los hombres, por cuanto todos desobedecemos a Dios. Si queremos salvarnos, tenemos que venir a encontrar esa salvación que Jesús ofrece, el perdón que Él nos da, porque Él pagó nuestra deuda, como vimos anoche en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, para cada generación Dios ha tenido una verdad, y la verdad final la acabamos de leer. Acabamos de ver que después del mensaje de los tres ángeles viene el Hijo del Hombre en las nubes a recoger la cosecha. Y vimos que va a haber una cosecha de cizaña para ser quemada, y no le podemos llamar cosecha, sino más bien recoger la paja, atarla en manojos, quemarla. Pero luego el Señor recoge su cosecha, el grano, para llevarlo con Él al reino de su Padre. La cosecha es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Y yo he venido de tan lejos para decirle a la ciudad de Puebla que la cosecha está madura, que el mundo y lo que está pasando a nuestro alrededor nos dice que la venida del Señor Jesús está a las mismas puertas. Y si tú no lo crees, después de esta semana te vas a convencer cuando veamos las señales que el Señor Jesús dejó, que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y una de ellas es la inmoralidad, la maldad, el crimen, la indiferencia del mundo para las cosas de Dios. Justamente esa es una de las señales que muestran que estamos viviendo en el tiempo del fin, y muchas más. La venida del Señor está a las puertas, pero Él envía un mensaje que tiene que ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo antes que Él aparezca en las nubes del cielo. Y ese mensaje se conoce como el mensaje de los tres ángeles. Ahora volvamos y vamos a ver lo que nos dice este mensaje. Apocalipsis 14. Vi volar por en medio del cielo
a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel llama a los habitantes del planeta Tierra a temer a Dios y a darle gloria. ¿Saben por qué? Porque esta generación final iba a ser reconocida como los que no temen a Dios ni le dan gloria. Por eso Dios envía un mensaje diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque esta generación, sobre todas las demás que han vivido, es la generación que le ha dado la espalda a Dios, que no le teme, no le obedece, no le sigue y no le da la gloria a Él. El ser humano ha buscado de dar gloria al hombre, de exaltar al hombre en lugar de Dios, y creen que la solución la tiene el hombre. Pero miren dónde estamos con la solución del hombre. Hemos puesto el pie en la luna, pero no podemos resolver los problemas que están en la tierra. El mundo está al borde del clímax final. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el informe de Al Gore sobre el calentamiento del planeta Tierra, sobre los efectos que esto está teniendo sobre todo el planeta. La capa de ozono está siendo destruida, los polos se están derritiendo, los glaciares se están derritiendo, y lo que viene sobre el planeta Tierra es exactamente lo que está profetizado por el libro de Apocalipsis. La gente le tiene miedo a Apocalipsis porque habla de desastres, pero ahora ya los estadistas están diciendo lo mismo. Los hombres científicos están diciendo que la condición del planeta Tierra no puede seguir así por mucho tiempo. El planeta está en los estertores finales, como un borracho que se sacude antes de caer. ¿Por qué? Porque el hombre ha abusado la misericordia de Dios y ha violado la naturaleza y el planeta que Dios creó para la vida. Pero saben, esta generación le ha dado la espalda a Dios, no teme a Dios, no le da gloria. Y el mensaje del primer ángel dice: adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién cree hoy en día que Dios fue? El planeta está en los estertores finales, como un borracho que se sacude antes de caer. ¿Por qué? Porque el hombre ha abusado la misericordia de Dios y ha violado la naturaleza y el planeta que Dios creó para la vida. Pero saben, esta generación le ha dado la espalda a Dios, no teme a Dios, no le da gloria. Y el mensaje del primer ángel dice: adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién cree hoy en día que Dios fue el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Si hoy en día les están enseñando en las escuelas que no hay un Dios que creó, que todo esto vino de una gran explosión que sucedió hace millones y millones de años, y que todo lo que hay en el planeta Tierra es el resultado de la evolución. Descendemos de seres inferiores del chango. Pues si tú crees eso, ¿por qué no vas a visitar a tus parientes al zoológico? Déjame decirte, este mundo le ha dado la espalda a Dios, ha rechazado su palabra. Por eso Dios envía un mensaje diciendo:
Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque este mundo se ha olvidado del Dios creador. ¿Y saben ustedes cuál es el resultado de haberle hecho la fea a Dios, de haberle dado la espalda al creador? Mira, nosotros vamos a ver qué es esto de que la hora de su juicio ha llegado. Lo vamos a ver mañana. ¿Cómo es esto de que llegó la hora del juicio de Dios? Solo te digo esto: antes de que Cristo venga en las nubes del cielo, cada caso va a estar decidido para salvación o para condenación, porque cuando Él viene, Él trae su galardón consigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él viene a recoger la cosecha para llevarla con Él, y viene a destruir a la cizaña. Quiere decir que cuando Él venga es demasiado tarde para arrepentirse. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando vino la destrucción del diluvio, era muy tarde para que la gente se arrepintiera. Noé entró en el arca, según lo que leímos. No quisieron entender hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora escucha bien: la puerta de la salvación se cerró antes que la destrucción, porque el diluvio no vino el mismo día que Noé entró en el arca. No entró y la puerta se cerró. Y si alguno hubiera querido salvarse, demasiado tarde, porque ya la puerta estaba ¿qué? Cerrada. Miren, y no fue porque Dios no quiso salvar a la gente. Noé predicó por 120 años. Las cosas que sucedían eran evidencias de que el fin se acercaba. La Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia, de crimen, de maldad, que el pensamiento de los hombres era solamente de continuo hacia lo malo. Lean Génesis capítulo 6. Hay un versículo que a mí me espanta, porque dice que a Dios le dolió el corazón haber creado al hombre en la tierra. Imagínense. Génesis capítulo 6. Dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón haberlo creado. Qué tremendo para que a Dios le duela haber hecho al hombre en la tierra. Y dijo: voy a poner fin a todo esto. Dice el versículo 11: la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos los voy a destruir con la tierra. Pero aunque Dios decidió poner fin a la maldad, abrió la puerta de salvación. Hazte un arca de madera, y entrarán todos los que quieran salvarse. Y Noé predicó por 120 años, y la gente no le creyó. ¿Saben lo que decía la gente? Le decía: es un viejo loco, es un excéntrico, es un fanático religioso, alarmista. Miren que decir que la tierra va a ser destruida con agua. Miren qué locura. Hasta ese entonces nunca había llovido en la tierra. La Biblia dice que la tierra era regada por un vapor que subía de la tierra. Nunca había caído lluvia en la tierra. Y la gente decía: ¿cómo va a caer agua del cielo?
Eso es anticientífico, como dicen hoy en día que es anticientífico que venga el fin del mundo, como se burlan hoy en día de los que creemos en la pronta venida del Señor Jesús. Se burlaban de Noé. Aún la gente buena decía, bueno, es cierto que hay mucha maldad, es cierto que hay mucha violencia y mucho crimen y mucha inmoralidad en la tierra, pero Dios no va a destruir a los buenos con los malos. Todavía hay mucha gente buena en la tierra, igual que dicen hoy en día. Dios no va a actuar de esa manera. Y saben, la gente no creyó el mensaje que Dios envió a través de Noé. Ahora hay mucha gente hoy en día que cree que cuando se vean las señales de todo lo que está pasando, ahí es que se van a entregar al Señor, ahí es que se van a arrepentir y se van a venir de corazón a seguir a Dios. Déjame decirte, eso no va a ser así, porque como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mira, escúchalo bien, ni aun viendo señales, milagros y prodigios, la gente cambia. Hay gente que dice, bueno, y si Dios quiere salvar a la raza humana, ¿por qué no escribe en el cielo el plan de salvación? ¿Por qué de verdad no manda un ángel que se aparezca y le diga a la gente que se arrepienta? Ni aun viendo señales y milagros creerán, dice el Señor Jesús. A la gente le gustan los milagros. Si nosotros hubiéramos anunciado que esta campaña evangelística iba a haber milagros aquí, posiblemente no entraba la gente aquí. Y déjenme decirles, aquí hubo milagros anoche y va a haber milagros esta noche y todas las noches. Y es el milagro más grande el que Dios puede hacer, que es transformar un corazón y salvar un alma. Ese es el milagro más grande. Pero la gente no cambia por ver milagros. Nomás quiere ser beneficiado, pero seguir en lo mismo, seguir en la rebeldía y en el pecado contra Dios. Miren, un día Noé les había dicho que el arca iban a entrar los animales, porque Dios iba a salvar las especies de los animales. Y la gente se burlaba y decía, ay, ¿cómo va a ser Noé para hacer entrar a todos en el arca? Ya lo vemos al viejo corriendo detrás de los leones. ¿Acaso va a poner una red en la selva para cazar los tigres? ¿Y cómo va a ser para reunir a todas las aves del cielo? Se burlaban. Pero un día, los animales del bosque, de la sierra y de la montaña comenzaron a bajar solos, de dos en dos, macho y hembra, como si una mano invisible los estuviera guiando. La gente se amontonó para ver el episodio. No podían creer lo que sus ojos veían. Venían los animales de todas partes, formados, y se subían al arca. Y la gente, yo les digo, a más de uno se le debe haber fruncido, deben haber tenido miedo de ver lo que estaba pasando. Pero ¿saben lo que pasó? Le dieron explicación aún a los milagros. Comenzaron a decir, no se asusten, no se espanten, no es lo que parece ser. Lo que pasa es que el viejo ese es brujo. Él tiene poder de hipnotismo y él hipnotizó a los animales, por eso los trajo. No se asusten, eso no es de Dios, eso es nomás los poderes psíquicos que tiene el viejo. Y cuando la puerta, que no la podía mover ningún ser humano de tan grande que era, y antes decían, ¿y cómo va a poner la puerta en su lugar? ¿Acaso se va a meter y va a poner la puerta desde adentro? Y se burlaban. Pero después que los animales terminaron de entrar, Noé hizo su último llamado. Y saben, puede ser que aquí en esta noche haya una persona presente que escuche hoy el último llamado. Y usted dice, ¿cómo, pastor? Miren, ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. ¿O acaso a alguno de ustedes
le vendieron el ticket de cuánto van a vivir. Hoy somos, mañana podemos no amanecer. Es más, yo mismo puedo no amanecer mañana. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Y puede ser que haya alguno en esta noche que escuche el último llamado de Dios, misericordia. Ojalá que no lo rechace. Noé hizo su último llamado. La gente se había amontonado para ver el espectáculo de los animales y las aves entrando al arca. Y Noé aprovechó para decirles: entren ustedes también. Este es el único camino de salvación. No hay otro. El mundo va a ser destruido. Créanme, es cierto. Miren, si hasta los animales han entendido lo que ustedes no quieren entender. Y la gente se miraba una a otra. Y nadie cambió a última hora. Nadie. Entró Noé y su familia, y la puerta gigantesca que nadie podía mover fue colocada en su lugar, dice la Biblia, por Dios mismo, que envió un poderoso ángel para cerrar la puerta. Yo les digo que más de uno se debe haber asustado cuando vieron la puerta cerrada, y que sí es cierto lo que dice Noé. Pero pasó todo el día y no vino el agua. Y la gente decía: no pasa nada. Vino el día siguiente y no llovió. Y la gente comenzó a relax. Miren, no es lo que pensaban. ¿Ya ven que no vino nada? Pobre viejo loco. Así terminan todos estos alarmistas que anuncian el fin del mundo, metidos en un barco con todos los animales. Ya se lo deben haber comido los leones. Y otros decían: yo meterme ahí con el tufo de los elefantes, qué horrible. Miren, ahí están los locos, los fanáticos religiosos, metidos en un barco encerrados con todo un montón de animales. ¡Ay! Se burlaban, se reían, y pasaron 3 días y no pasó nada. Y pasaron 4 días y no pasó nada. Y pasaron 5 días y no pasó nada. La puerta de la salvación se había cerrado antes que viniera la destrucción. Igual va a ser en la venida del Hijo del Hombre. La puerta de salvación se va a cerrar antes que venga el juicio destructivo sobre los impíos. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Vayan a Apocalipsis capítulo 22. Dice el versículo 11: con todo un montón de animales. ¡Ay! Se burlaban, se reían, y pasaron 3 días y no pasó nada. Y pasaron 4 días y no pasó nada. Y pasaron 5 días y no pasó nada. La puerta de la salvación se había cerrado antes que viniera la destrucción. Igual va a ser en la venida del Hijo del Hombre. La puerta de salvación se va a cerrar antes que venga el juicio destructivo sobre los impíos. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Vayan a Apocalipsis capítulo 22. Dice el versículo 11: el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Cristo pronuncie esas palabras en el cielo, el que es justo siga siendo justo, y el que es sucio siga siendo sucio.
Todavía Él no ha venido, porque dice: he aquí vengo pronto y vengo a recompensar, a pagarle a cada uno según sea su obra. Pero el que es justo, que siga siendo justo, y el que es impío, que siga siendo impío. Ya cada caso está decidido para condenación o para salvación. Ya cada persona ha tomado su decisión definitiva, si va a aceptar o va a rechazar a Dios. Ya Dios no puede hacer nada para salvar a nadie más, porque todos los que iban a ser salvos ya lo aceptaron, y todos los rebeldes endurecieron su corazón. Por más que Dios mandó mensaje tras mensaje, no quisieron aceptar. Ya su corazón estaba endurecido, y Dios dice que sigan siendo impíos. La puerta de la misericordia se cierra antes que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Y te digo más, mañana vamos a ver esto que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Déjenme decirles, el juicio comienza antes de la venida del Señor, porque cuando Él viene, ya viene a darle su recompensa a cada uno. ¿Se sorprenderían ustedes si yo les digo que ya el juicio de Dios ha comenzado? Y usted dice: pero ¿cómo usted puede saber eso? Mira el mensaje que Dios iba a enviar justo antes de su venida: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y cómo sabemos nosotros la hora del juicio de Dios? La palabra de Dios lo revela. Las profecías de la Biblia nos dicen cuándo había de comenzar el juicio. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 nos dice en el versículo 18: se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. La palabra de Dios señala que llegó la hora de juzgar a los muertos, y se abrió el templo de Dios en el cielo. Mañana vamos a ver cuándo fue que eso sucedió, pero ya estamos viviendo en la hora del juicio. Y ahora aquí viene lo interesante. Me estoy adelantando un poquito al tema de mañana. Yo les voy a mostrar por las profecías de la palabra de Dios la fecha que señalaba el libro de Dios, cuando el templo en el cielo iba a ser abierto, cuando se iba a ver el arca de su pacto y cuando iba a comenzar el juicio. El profeta Daniel dice: fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mañana vamos a ver esa escena del juicio. Solo les digo esto: en el mismo año que comienza el juicio en el cielo, según la palabra de Dios, el profeta Daniel da la hora. Dice que Daniel preguntó: ¿cuándo será esto, Señor? Y el ángel le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Eso lo vamos a ver mañana. Pero en el mismo año que comienza el juicio en el cielo y que se comienza a dar el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, en ese mismo año se publica por primera vez un libro que cambiaría la historia del planeta Tierra. Un hijo de un ministro religioso de Inglaterra, que se crió en el hogar de un ministro religioso, escribió un libro que cambiaría para siempre la historia del planeta Tierra. Ese libro lleva por título
El origen de las especies, y fue escrito por Carlos Darwin. El libro que sirvió como base para la evolución. En el mismo año que señalaba la profecía, el diablo se encargó de cambiar la mente de las gentes, y en lugar de creer en un Dios creador que hizo los cielos y la tierra, se comenzó a enseñar una teoría que haría a un lado a Dios, que enseñaría que no hay un Dios que nos creó, sino que venimos a través de un proceso evolutivo. El hijo de un ministro, el hijo de un pastor evangélico, Charles Darwin, se levanta por primera vez en la historia de la humanidad con una teoría para explicar el origen de la vida en el planeta Tierra y de las especies, que no tomaba en cuenta a Dios. Por siglos el mundo creó o creyó en la creación de un Dios que hizo los cielos y la tierra, pero de ahí en adelante hubo una nueva explicación. Miren lo que dice el apóstol San Pedro. Vayan a Segunda de Pedro en el capítulo 3. Segunda de Pedro en el capítulo 3. La base de la evolución es la doctrina del uniformismo. El uniformismo enseña, y a ver si se acuerdan un poquito de sus clases de ciencia en la escuela. El uniformismo, enseñado por el famoso biólogo francés Lyell, enseña que los eventos y los fenómenos que suceden en la Tierra se han mantenido en forma uniforme a lo largo de los siglos. El uniformismo es la base de la doctrina o la enseñanza o la teoría de la evolución. ¿Cómo es la evolución? Bueno, basándose en las capas geológicas de la Tierra, ven los distintos estratos de la Tierra y pueden sacar el tiempo que tomó para hacer esas sedimentaciones y lo multiplican según la sedimentación que existe hoy en día, el viento, la lluvia, y todo eso va poniendo una capa de sedimentación en la tierra. Entonces, a lo que va sedimentándose ahora, dicen, bueno, si le toma 300 años para hacer 3, 4 centímetros, lo multiplicamos eso por la capa geológica y sabemos cuántos millones de años le tomó para hacer esa sedimentación. Y vamos más abajo, aquí hay otra capa, pues esto a ver cuánto tiempo le tomó, y la próxima capa, y ahí sacamos la edad de la Tierra. Y como aparecen los fósiles o los restos de los animales que vivieron, dicen, en este periodo, la era cuaternaria, vivieron tales animales. Y miren, la evolución está por las capas geológicas. Esa es la base de la evolución. Miren lo que dice la palabra de Dios, Segunda de Pedro capítulo 3. Amados, versículo 1. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué pasa que no viene? La promesa del retorno de Cristo. Porque desde los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio del mundo. Esa es la base del uniformismo. Esto es lo que dicen los burladores. Todas las cosas se han mantenido iguales desde el principio.
Nada ha cambiado. ¿Cómo es eso de que ahora Dios va a aparecer en el cielo? ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Sigan leyendo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Ahora escuchen bien. Primero ignoran que Dios creó el mundo. Y luego ignoran que la tierra ya fue una vez destruida por agua en el diluvio. Pero los cielos, versículo 7, y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amigo, amiga que me escuchas, los hombres han escogido ignorar que Dios creó el mundo en el comienzo. Han escogido ignorar que ya el mundo fue destruido una vez por agua. Miren, si hubiera el hombre creído la palabra de Dios, tendría explicación para las capas geológicas. Muchos hoy en día se impresionan porque dicen, oh, pero ahí están las pruebas de la evolución. ¿Saben cuál es lo contrario al uniformismo? Se llama catastrofismo. Y catastrofismo enseña que los eventos que suceden en la tierra, los fenómenos físicos, no siempre han sido iguales, no han sido uniformes. Ha habido catástrofes en el mundo. Ha habido volcanes que han hecho erupción y la capa de sedimentación se hizo en minutos. Ha habido un diluvio universal que puso mucha sedimentación. ¿Por qué creen ustedes que hay petróleo por todas partes de la tierra? ¿De dónde viene el petróleo? ¿De qué viene el petróleo? ¿Cómo se hizo el petróleo? Es material orgánico que se enterró, árboles, fósiles de animales, de vegetales, de bosques que fueron enterrados. El petróleo viene de materia orgánica y esas yacimientos de vegetales, de bosques que fueron enterrados, el petróleo viene de materia orgánica y esos yacimientos de petróleo que hay debajo de la tierra muestran que una vez todo esto fue cubierto rápidamente y enterrado por una catástrofe que se llamó el diluvio. ¿Por qué creen ustedes que encuentran restos fósiles de animales marítimos arriba de las montañas? ¿Cómo llegaron hasta allá arriba? Y no uno, dos, capas enteras de sedimentación, de peces, de crustáceos, arriba de las montañas. Esas son las cosas que no pueden explicar los científicos. Pero la Biblia dice que ignoran voluntariamente que ya una vez Dios destruyó el mundo por agua, pero la próxima vez lo va a destruir por fuego. ¿Saben cuál es el resultado de haber hecho de un lado a Dios? Vamos a leerlo para que entendamos por qué está el mundo como está hoy en día. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y ahora van a entender por qué Dios manda un mensaje diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, de adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si hubo un momento en la historia cuando se necesita el mensaje de que hay un Dios que creó el cielo y la tierra, es ahora, porque el mundo ha rechazado la verdad de Dios. Miren, el mundo está como está por haber hecho un lado a Dios. Y saben, el mensaje del primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios. Pero como Dios no creó al mundo, sino que el hombre viene de la evolución, entonces tampoco hay un Dios a quien darle cuenta. Por lo tanto, no hay un día del juicio. Por lo tanto, yo puedo vivir como se me da la gana. Total,
desciendo de los animales y voy por el proceso evolutivo, y no hay un Dios a quien rendirle cuenta, porque si no hay un Dios creador, tampoco hay un Dios que va a hacer juicio. Por lo tanto, el hombre puede vivir como se le da la gana. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hagamos lo que querramos. Total, no hay Dios, porque el hombre vino por la evolución. Eso es como el hombre vive hoy en día, como que Dios no existiera. Romanos capítulo 1 dice en el versículo 18 en adelante: la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escucha, amigo, no hay excusa para no creer en Dios. No hay excusa para decir que no hay un Dios a quien darle cuenta, porque aunque no veamos a Dios, las cosas invisibles de Él se dejan de ver por las cosas creadas. Lo que nos rodea nos dice que hay un Dios. Si no, ¿de dónde salió todo esto? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Quién hizo la mente humana? ¿Cuándo el chango dejó de ser chango para pensar y tener raciocinio? ¿Cuándo el animal llegó a ser un ente moral que sabe lo que es bueno y lo que es malo? Ese es el eslabón perdido que no encuentran. Porque el hombre, dice la Biblia, fue hecho a imagen de Dios. Y Dios nos dio una mente para pensar, para razonar, para decidir. Y nos hizo con la facultad de entender y de decidir, cosa que no tienen los animales. Sigan leyendo. El versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es exactamente lo que ha pasado. El hombre queriéndose hacer muy inteligente, muy sabio, científico. Eso de creer en Dios es científico. La mente humana ha llegado a comprender de dónde venimos. Los brutos son los que creen en Dios, los ignorantes, los educados, los sabios. Ya sabemos que no hay un Dios que creó, sino que venimos de la evolución. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren lo que dice: Dios nos hizo a imagen de Él, para gloria de Él, pero cambiamos la gloria de Dios por imagen de ser corruptible, de cuadrúpedos, de reptiles y de aves, diciendo que descendemos de los cuadrúpedos, de los reptiles y de las aves. Cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Versículo 23, cambiaron la gloria de Dios a semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Miren cuál es el resultado de hacer un lado a Dios. El hombre fue entregado a la inmundicia. Claro, si venimos de los animales, pues como animales nos comportamos. A la inmundicia. No, porque ahora ya el pecado no es rezagos de la naturaleza animal que traemos. ¿Por qué el hombre le gusta tener muchas mujeres? Oh, no, porque es pecado. No, porque así son los animales. Y como nosotros descendemos de los animales, ahora la conducta aberrante del ser humano, que la Biblia le llama pecado, se le llama rezago de los animales de los cuales descendemos. De modo
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres como animales, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El resultado de haber negado a Dios, de hacerlo a un lado, como ahora no tenemos que dar cuenta a Dios, porque si no hay un Dios creador, no hay un Dios que va a juzgar al mundo. Ese es el resultado, la inmundicia, la suciedad. Las mujeres con mujeres, los hombres con hombres, como animales. Como ellos, versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios. No les pareció bien tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amigo que me escuchas, el haber negado a Dios en nuestra generación, porque esta es la generación que más ha negado a Dios en la historia de la humanidad. Nunca antes se había visto lo que se ha visto en nuestra generación, y por eso está el mundo podrido, por eso está el mundo atestado de suciedad, de inmundicia, de maldad, de crimen. Llegó a ser igual que la generación antediluviana, y Dios destruyó aquella. Nunca antes se había visto lo que se ha visto en nuestra generación, y por eso está el mundo podrido, por eso está el mundo atestado de suciedad, de inmundicia, de maldad, de crimen. Llegó a ser igual que la generación antediluviana, y Dios destruyó a aquellas que bien negaron a Dios. Los hombres de ciencia comenzaron a negar a Dios, y este fue el resultado. Amigo que me escuchas, sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, porque estamos viendo el cumplimiento de todo esto. La venida del Señor está a las mismas puertas, y Dios manda un mensaje a todos los habitantes del planeta Tierra: temed a Dios y dadle a Él la gloria. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El hombre ha dejado a Dios de lado, no cree que ya hay un Dios creador. No creen que el mundo fue hecho en 6 días, como dice la Biblia. No, millones y millones de años. Y lo que es más triste y vergonzoso es que el líder espiritual del mundo cristiano, y lo digo con tristeza, con mucha tristeza, el líder espiritual del mundo cristiano, el obispo de Roma, Juan Pablo II, dio una encíclica hace unos años atrás diciendo que la evolución no es incompatible con la fe, y que podemos como católicos creer que el mundo vino a la existencia a través de un proceso evolutivo
siempre que aceptemos que el que comenzó la evolución fue Dios. ¿Saben lo que es eso? Es negar el libro de Dios, es negar la palabra santa que dice: en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es negar la palabra de Dios que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios no necesitó millones de años para crear el Hijo, sea la luz, y la luz fue. Yo creo en un Dios creador. Yo creo en un Dios que hizo al mundo por el poder de su palabra. Como dice la palabra de Dios, por la fe creemos. Y esto es fe. Fe es creer que aún lo que no entendemos sucedió, que Dios lo dice en su palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amigo que me escuchas, yo creo en un Dios creador. Creo en un Dios que tiene poder no solo para crear, sino para transformar. Creo en un Dios que puede recrear en ti un nuevo corazón. Creo en un Dios que dejó el cielo para venir a salvarnos y para dar su sangre por nosotros. Creo en un Dios que tiene el poder de perdonarte y limpiarte de todo pecado. Ese es en el Dios en que yo creo. Y si tú crees en ese mismo Dios, acompáñame esta semana y vas a ver las profecías de la palabra de Dios. Recién comenzamos a ver Apocalipsis 14. Ahí habla de Babilonia, y ahí habla de la bestia, y ahí habla de la imagen de la bestia y de la marca de la bestia. Espérate que tú veas todo lo que eso significa para nuestros días. Hay gente que no entiende por qué Dios manda un mensaje tan solemne para esta época. ¿Qué es Babilonia? Oh, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Vamos a ver que Babilonia representa la falsedad del engaño que ha cundido en el mundo, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su engaño, del vino de su fornicación. Millones de personas están siendo engañadas en el mundo por las doctrinas falsas que vienen de la antigua Babilonia. Y viene un poder tan grande que se llama la bestia. Y la Biblia amonesta contra esto, que todo el que adore a la bestia va a ser quemado con fuego y azufre cuando venga Jesús a recoger su cosecha. Que Dios nos ayude para poder estar preparados para lo que viene. Te pregunto en esta noche, ¿serás tú de aquellos que digan: sí, muy impresionante todo lo que hemos visto, pero yo no me voy a comprometer? A mí me gusta escuchar, pero yo no voy a tomar una decisión en favor de Dios porque no estoy seguro. ¿O serás tú de aquellos que digan: sí, Señor, yo quiero salvarme, yo creo que lo que he escuchado en esta noche es tu palabra y yo quiero que tú me des la oportunidad de entrar al arca de salvación? Saben, hay personas que dicen: yo entrar a una iglesia, yo bautizarme, yo entregarme a Dios así, a como lo hace la gente de bautizarse. Pero si en esas iglesias está tan fea la cosa como en el mundo afuera, pues déjame decirte, fue Jesús el que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo no lo dije, lo dijo el Señor Jesús. Y si tú no lo crees, léelo en palabra. El que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Si tú quieres salvarte, tienes que entrar en el arca de salvación. Y aunque el arca de salvación es la iglesia, y la iglesia no es perfecta, está mejor dentro del arca, con todo el tufo animales y con todos los leones y tigres que hay dentro del arca, que fuera del arca, te lo garantizo. Está mejor estar dentro del pueblo de Dios y su iglesia, aún con todos los tigres que hay dentro, que fuera, donde hay perdición y condenación eterna. En el nombre del Señor Jesús yo te digo: entrégate a Cristo hoy.
Ven a Él antes que sea demasiado tarde. Tú no sabes si hoy fue el último llamado que Dios te hizo. La Biblia dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón.